Bueno, clase número 8 del absolutismo en las revoluciones liberales, pensamiento sociopolítico durante la Ilustración. El siglo XVIII, es decir, 1700, se lo va a conocer, como bien dijo la compañera, como el siglo de las luces, el siglo de la razón, y vamos a ver por qué va a tener esa denominación, esa caracterización. Creo, y así lo hace también el texto de Marisa de Aquino que tenían para leer, que hay que ir un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? A ciertos autores que empiezan a hablar y empiezan a complejizar este pensamiento sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre la organización en comunidad y de la vida colectiva. Hay una tríada que por lo general se suele ver así en varias materias, que es Hobbes, Locke y Rousseau, en ese orden. Esos tres autores se los conoce como los padres del contractualismo. O sea, cuando uno ve la teoría contractualista en la ciencia política, se habla de esos tres autores. ¿Hay muchos más? Sí, hay muchos más, pero por lo general uno analiza a esos tres. Lo mismo pasa con la sociología. Cuando uno ve padres fundadores de la sociología, es una terminología, salud, aparecen Marx, Weber y Durkheim, que ni siquiera son los primeros en sociología. Tenemos a Comte, tenemos a Saint-Simon, pero bueno. Lo mismo pasa con esta teoría que es el contractualismo, que parecieran ser estos tres los más importantes: Hobbes, Locke y Rousseau. Ahora vamos a ver bien, o dentro de lo posible con el tiempo que disponemos, a cada uno de estos tres autores. Si les interesa la temática, vamos a promocionar un poquito el canal. En mi canal hay un video por cada uno de estos autores. Van a ver un video, el profe Lucas, Hobbes, y un video de 1 hora más o menos sobre Hobbes. Otro video de 1 hora sobre Locke, otro video de 1 hora sobre Rousseau. O sea, me dedico en un video entero a cada uno de estos autores. Son 3 horas, acá tenemos media hora, 40 minutos. Claramente vamos a hacer un punteo lo más rápido que se pueda, a riesgo quizás de simplificar un montón y de ser un tanto esquemático, pero bueno, vamos a evitar eso. ¿Por qué la idea de contractualismo? Porque los tres coinciden, van a diferir en un montón de cosas, pero van a compartir la idea de que la sociedad, la vida en sociedad, es producto de un pacto. Este pacto es racional y voluntario, como lo comentábamos antes. ¿Qué quiere decir que este pacto sea racional y voluntario? Que rompe con una idea previa, que la que comentaba Mauro, que la vida en sociedad se articula producto de cierto dominio por sobre las clases populares, el pueblo, los trabajadores, que tiene un origen divino, una justificación divina. Es decir, el gobernante, ¿por qué es gobernante? ¿Quién lo coloca ahí? ¿Quién decide que el rey sea rey? Tiene que haber una justificación para eso, para que goce de cierta hegemonía. ¿Cuál era esa justificación previa al siglo de las luces? Que estamos hablando del 1700, pero también antes, porque vamos a ver autores del 1600, por ejemplo. Entonces tenemos que corrernos un poquito más atrás. Y van a romper con esta lógica de, no es ya Dios el que dice, bueno, el rey es soberano por esto y por lo otro, que es un poder que no se discute además, ¿no? Porque si lo define Dios, este poder no lo puede discutir nadie. Y van a plantear esta idea de que en verdad la vida social se regula o se debiera regular producto de este pacto racional y voluntario. Voluntario porque nadie te lo impone. Y dice, pero ¿cómo? ¿Nadie te impone la vida en comunidad? No, ahora vamos a ver por qué. Irracional, por lo mismo que comentábamos antes. O sea, no es obra de algún dios, sino que es producto de la sociedad organizada que dice, bueno, a partir de ahora el dominio tiene que ser de este tipo, racional y voluntario, no ya por Dios. Por eso mismo, cuando Hobbes escribe, dice, entiendo que va a molestar mi interpretación de las Sagradas Escrituras, incluso la utilización de esta terminología, que es el Leviatán, que lo saca de la Biblia. Es un animal, un monstruo marino, y él utiliza la analogía de ese monstruo para hablar de la vida en sociedad y de esta creación de un Estado que se nos tiene que imponer. Un Estado absoluto, que de hecho es la justificación del Estado absolutista, un Estado que lo tiene que empezar a regular todo. No puede quedar nada por fuera de ese Estado y, como es racional y voluntario, uno, digamos, toda la vida en comunidad, en verdad lo que hace es invocar a este monstruo, a este Leviatán, y quizás este Leviatán se nos va de las manos. Eso es básicamente más o menos lo que comenta Hobbes en este libro muy famoso que se llama El Leviatán. Los tres comparten también la idea de que existe un estado de naturaleza.
Pero para los tres autores, vamos a ver los otros dos, porque uno dice, ¿quiénes serían los otros dos? O sea, estás hablando de Hobbes, ¿y cuáles serían los otros dos? Locke y Rousseau, en ese orden cronológico, por eso se los menciona así. Hobbes, Locke y Rousseau. Para el primero, para Hobbes, el estado de naturaleza, y a partir de ahí se explica él por qué él está pensando en el estado como este leviatán que se nos tiene que imponer. Lo que va a afirmar es que en el estado de naturaleza, es nunca existió, digamos, es un estado hipotético de una forma de organizar la comunidad por fuera de un tipo de organización estatal o presocial, que es una guerra de todos contra todos. O sea, según afirma Hobbes, la vida por fuera de la organización estatal es la guerra de todos contra todos. Tiene una frase que dice: el hombre es el lobo del hombre. Entonces, si yo tengo un árbol de manzanas y Joaquín tiene un árbol de manzanas, ¿quién le garantiza a él que yo no quiera tomar el fruto de su trabajo o robarle parte de su árbol de manzanas? No tiene esa garantía, tiene que existir un Estado que se nos imponga a ambos y le garantice la seguridad a él, de que en caso de que yo quiera robarle parte de su árbol de manzanas, aparece el Estado para brindarle seguridad a él, para castigarme a mí. Pero él tiene que delegar algo, además. ¿Qué es lo que él tiene, o todos en verdad, a este leviatán tenemos que darle? Tenemos que darle libertades a cambio de la seguridad. O sea, nosotros le damos a este Estado cierta libertad porque es un Estado absoluto que se nos va a imponer a cambio de la seguridad. La seguridad de que va a preservar nuestra vida y nuestros bienes materiales. O sea, nosotros le damos a cambio eso. Le damos nuestras libertades, cedemos eso y el Estado a cambio lo que hace es nos brinda seguridad. Por eso es racional, es totalmente racional, no hay ningún Dios que está creando este leviatán y es voluntario. Además, nos juntamos, Joaquín y Lucas, y decidimos ceder ciertas libertades a cambio de ciertas seguridades. Pero puede que ese Estado deje de, no de pertenecernos, pero que se convierta en algo súper despótico, que no es la palabra despótico, pero un Estado súper absolutista del cual ya no tengamos control. Por eso la idea del leviatán. Tiene que ver con el contexto político en el que está escribiendo. Termina la guerra de los 30 años, que incluso cuando arranca el leviatán, Hobbes está muy dolido por el fallecimiento de un amigo que es asesinado en la guerra de los 30 años, que estaba peleando del lado de la causa del rey. Entonces, cuando Hobbes escribe, va a inclinarse en ese momento histórico del lado de la causa del rey. Dice, bueno, evidentemente para poder garantizar el orden, la seguridad, la paz y la prosperidad, el Estado no tiene que ser un Estado débil, tiene que ser un Estado bastante fuerte, repito, que se nos imponga al conjunto de la sociedad. No puede quedar nada por fuera de ese Estado. Y como la teoría de él es que el hombre y la mujer son malos por naturaleza, que la palabra buenos y malos aparece en el texto que leyeron ustedes, pero no sería muy pertinente de el hombre y la mujer son malos por naturaleza, que a veces se simplifica el estudio y se contrapone el pensamiento de Hobbes con el de Rousseau, y supuestamente para un autor el hombre es bueno por naturaleza y para otro autor el hombre es malo por naturaleza. Lo que en verdad dice Hobbes es que la vida presocial, antes de esta forma de organización del leviatán, es una guerra de todos contra todos. O podría ser una guerra de todos contra todos. O sea, nada le garantiza a él que si yo quiero robarle parte de su trabajo o de lo que él tenga, nada lo va a proteger. Es la guerra de todos contra todos. Porque ya sería algo innato en los seres humanos, ¿sí? Ya es algo innato de los seres humanos el querer atacarse, entonces necesitamos necesariamente, para encauzar la vida en la sociedad, de algo que se nos imponga, que es el leviatán. Hay otro autor que se llama Locke, que aparece dentro de esta tríada de Hobbes, Locke y Rousseau, por eso saqué flechitas como para que ustedes tomen apuntes. Hobbes, ese es el autor del Leviatán. Locke va a ser conocido por una obra que se llama, depende de la traducción que tengamos, 2 tratados o 2 ensayos sobre el gobierno civil. Esa es la obra, 2 tratados o 2 ensayos sobre el gobierno civil. Y él
lo que va a analizar ahí, vamos a verlo también de una forma muy simple. Nos interesa ver en qué sentido discute con Hobbes o qué cosas agrega. Van a ver que los tres siguen pensando en esta idea, digo los tres porque estoy pensando en Rousseau, que no mencionamos aún, sostienen esta idea del estado de naturaleza, que sería algo, ahora vamos a ver qué es, sobre todo para Rousseau, y tiene que haber una organización de tipo estatal que haga algo con ese estado de naturaleza. Y lo que me parece interesante que agrega Locke y nos sirve a nosotros para el análisis es, hay ciertos derechos naturales que tenemos los seres humanos que son prácticamente universales, o parecieran ser universales. Es decir, si vos rápidamente le preguntás a alguien cuáles son los derechos que tenemos por ser seres humanos, ¿cuáles salen siempre? A la vida, a la libertad y la propiedad privada. El de la propiedad privada, yo no lo comentaría, yo diría el de la vida, el de la libertad, y lo que hace Locke es agregar este tercero, que es el derecho a la propiedad, que no estaba presente. Lo habían pensado otros autores, claramente sí, pero no estaba al menos presente teóricamente en términos de una conceptualización densa en Hobbes. Por ejemplo, aparece en Locke. Y Rousseau, y Locke, que lo mencionábamos antes, también hace esta división tripartita de tres poderes, pero difiere un poquito de la de Montesquieu. Nos va a interesar a nosotros más la de Montesquieu porque se asemeja al modelo de organización republicana que tenemos hoy en día. Y lo que sostiene Rousseau es que Hobbes está equivocadísimo en esa conceptualización de estado de naturaleza, y dice, no es que esta vida presocial sea una guerra de todos contra todos, es al revés. Si es una guerra de todos contra todos, es precisamente porque existe el Estado. Este tipo de Estado que se nos impone, que genera que haya desigualdad entre nosotros dos y que yo quiera apropiarme de parte del trabajo de mi compañero. De no existir el Estado, hay que ver si en verdad esto sería una guerra de todos contra todos, porque además no existe, es una abstracción lo que hace Hobbes. Y un argumento que me parece muy potable en él es que Rousseau toma el pensamiento de Hobbes y dice, peor, en caso de ser cierto lo que sostiene Hobbes, dice Rousseau, peor aún, porque si es cierto que el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos, ¿a quién pones al frente del Estado? ¿A quién pondrían ustedes al frente del Estado si es cierto lo que manifiesta Hobbes? ¿Quién es el gobernante? Es una persona de carne y hueso. El gobierno ideal entonces debería ser un gobierno de dioses, y como no existe, es imposible que exista un gobierno de tipo ideal, al menos con la organización económica, política y social que conocemos hoy en día. Es lo que dice Rousseau. Por eso, repito, me parece bastante potable el tipo de argumentación que tiene. Porque dice, Rousseau, el último, dice, Hobbes está equivocado. El estado de naturaleza, primero que no existe, es una abstracción. Él está pensando, Hobbes está pensando que sería un caos, porque en verdad está pensando en la sociedad de su tiempo. Que es el mismo ejercicio que si hoy en día ponemos a pensar, bueno, ¿qué pasaría si no existe el Estado? Y eso diríamos, bueno, sería un caos absoluto. Pero porque estamos pensando en la sociedad actual. Es muy difícil pensarnos por fuera de esa sociedad, de ese Estado. Entonces, lo que dice Rousseau, cuando Hobbes piensa el estado de naturaleza, repetimos, no existe, hace una abstracción sobre algo que se asemeja mucho a su presente, a esa Europa del 1600. Y no es la guerra de todos contra todos. El ser humano, el hombre y la mujer, por naturaleza, en verdad, son buenos, entre comillas. Es el Estado el que los pervierte. ¿Sí? Entonces, si tomamos esas dos antípodas, Hobbes y Rousseau. Para Hobbes, simplificándolo porque es más complejo, no es buenos y malos, pero para Hobbes, el hombre y la mujer serían malos por naturaleza. El hombre es el lobo del hombre. Tiene que venir el Estado para encauzar la vida en sociedad. Para Hobbes. Rousseau, en cambio, dice no. Nosotros seríamos, entre comillas, buenos por naturaleza. Es el Estado el que genera cierta maldad entre nosotros, o cierta codicia, mejor dicho, cierta avaricia y la necesidad que tiene una persona de robarle a otra persona. Pero no es por una cuestión innata, es por culpa de que existe el Estado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Y por eso el argumento me parece muy rico, el de Rousseau, que dice, aún en caso de ser cierto lo que dice Hobbes, peor todavía. ¿Por qué? Porque si es cierto,
si el hombre y la mujer son malos por naturaleza y el hombre es el lobo del hombre, ¿cómo se le va a ocurrir a Hobbes decir que tiene que haber un leviatán, un estado absoluto? Porque ¿a quién pones en el frente? A otro lobo más, y de los peores lobos. Entonces tenemos Hobbes, Locke y Rousseau, que es esta tríada de pensamiento contractualista. Y tenemos también mencionados en el capítulo a Montesquieu, que plantea esta división tripartita de poderes, que es poder republicano, poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es la condición necesaria para que exista una república. Y es algo de lo que se alimenta también la Revolución Francesa. Incluso con Rousseau, es algo que no mencionamos, Rousseau fallece 10 años antes de la Revolución Francesa, pero es considerado uno de los ideólogos de esa revolución, aún habiendo fallecido antes. ¿Por qué? Porque sienta las bases del pensamiento que la hace posible a esa revolución de 1789. Y él fallece en 1778, que en el caso de Rousseau, repito, fallece antes, 10 años antes, pero va a pegar fuerte. El pensamiento de él en Francia, y como esa revolución francesa se empieza a expandir, y muchos latinoamericanos, por ejemplo, empiezan a leer sobre esa revolución francesa, tenemos la figura de Mariano Moreno en la República Argentina, en lo que después sería la República Argentina, en el Virreinato del Río de la Plata, antes. Y Miranda para la parte de Ecuador. Venezuela, para todo eso. Exactamente. ¿Qué traen esas ideas? Y en el caso de Rousseau, se encarga de publicar el contrato social, el libro más famoso de este autor, lo trae a El Río de la Plata y lo publica, exceptuando un capítulo, que no me acuerdo si es el 5 o el 6, que habla sobre la religión. Entonces se entiende que eso puede llegar a molestar una iglesia católica todavía muy fuerte en El Río de la Plata, y dice, bueno, mejor sacamos este capítulo. Entonces las primeras ediciones que circulan en El Río de la Plata del contrato social de Rousseau omiten las alusiones a el pensamiento religioso. ¿Por qué? Porque Moreno entiende que puede llegar a molestar. Esa partecita entonces la saca. Pero es el que se encarga de traer estas ideas de la revolución, junto con otros más, ¿no? En las ideas de la Revolución Francesa al Río de la Plata. Y la Revolución de Mayo, repetimos, como comentábamos antes, se enmarca dentro de este proceso. El escudo nacional, ¿cómo es el escudo? El escudo nacional argentino. El gorro frigio. ¿De dónde sale ese gorro frigio? De la libertad, y nace en la Revolución En la Revolución Francesa. Nace el sol naciente y los laureles de la gloria. Exactamente. Sí, en el caso del sol, se comenta que puede ser también una idea incaica, una reminiscencia hacia ese tipo de sol. ¿Cómo? Perdón. La idea del sol. En el caso, puede decirse, en el caso de la Revolución de Mayo, puede ser o el sol que comenta la compañera o cierta alusión al sol incaico. Claro, estaba la idea de Belgrano, por ejemplo, de que el soberano, el monarca, uno está pensando en ideas de república, en el sistema representativo norteamericano. En 1816 él plantea una monarquía por un descendiente incaico. Exactamente, sí. Y el resto también, creo que San Martín piensa en la posibilidad de la infanta de Carlota. Sí, también. O sea, hay alusiones a romper con cierto vínculo que nos ata, si queremos utilizar esa palabra, a España, pero no pensar todavía en una idea republicana de gobierno, todavía. Aunque hay pensadores que sí, están leyendo todas estas ideas de la Revolución Francesa. Entonces, por eso sirve el pensamiento de estos tribunos. Dice, ¿pero para qué serviría? Si estamos viendo algunas cuestiones materiales, económicas, bueno, en términos de idea, sirve saber qué está circulando en la época. Hobbes, Locke y Rousseau, que repetimos, Hobbes es un poquito previo, año 1600. Y esto claramente va a tener influencia, va a determinar algunas particularidades, algunas cositas que se van dando en Inglaterra, en Estados Unidos, en Rusia y en Prusia, ¿no? Sí. Bueno, lo importante en este siglo, digamos, 17, 18, es que se va a empezar a desarrollar el absolutismo en toda Europa,
que bueno, ahí la autora va a hacer la aclaración que viene del capítulo anterior sobre, bueno, la excepcionalidad del absolutismo inglés, ¿no? Que tiene las dos revoluciones, la del 48 y la del 88, que ya inauguran una suerte de división de poderes, más como lo pensaba Montesquieu, la idea de, bueno, por lo menos un poder legislativo y un poder monárquico, pero apartado, ¿no? Que no tenga toda la autoridad concentrada. Y una adaptación en estos países de la Ilustración, estas ideas. Ahí, por ejemplo, no entra España, pero España va a tener una particularidad muy grande que va a influenciar, por ejemplo, a Moreno y a todos los pensadores, y por eso Moreno va a publicar a Rousseau sin hablar de la religión, que es la Ilustración católica. La Ilustración va a poner en tela de juicio que el poder monárquico proviene del rey, sino que es un contrato racional. Bueno, España va a tener su propia versión de la Ilustración, en la cual en la Ilustración está aceptado todo el racionalismo, salvo el poder real, que eso sí es religioso y no se puede impugnar, hacer otro tipo de ilustración. Pero bueno, esa va a ser una particularidad de los españoles. En el resto de Europa va a impulsarse esta ilustración, que bueno, ahí hay algunos monarcas destacados, bueno, creo que Catalina II de Rusia, está Federico II en Prusia, y José II en Austria. Ellos van a impulsar, una suerte de despotismo ilustrado, es decir, van a intentar incorporar a sus cortes pensadores de la Ilustración, pero pensando más que nada en la Ilustración como una forma de modernización de los estados, y por lo tanto la adaptación de una cantidad de derechos, o sea, de leyes, ¿no? De legislaciones, una cantidad de intenciones más que nada en lo económico, para poder adaptarse a las ventajas que ellos empezaban a observar, estaban empezando a sacar Gran Bretaña y Holanda, que eran países ilustrados, países que habían adoptado el sistema de una monarquía parlamentaria mucho antes que el resto de estos países. Incluso no es casualidad que Gran Bretaña y Holanda tengan esta unificación. Creo que estaba en el capítulo 1, y si no, creo que está marcado acá en el capítulo 2. A un rey inglés directamente lo destituye su yerno, que era el rey de la corona holandesa, ¿sí? Que no vamos a hablar de los Países Bajos porque acá sí está dividido todavía, está la corona de Holanda. Entonces, Holanda, el rey holandés se convierte también en rey inglés y medio que unifica el desarrollo económico, comercial de ambos países, o de ambos reinados. Pero en el resto van a empezar a surgir estas ideas de un despotismo ilustrado. Entonces, el monarca va a empezar a desarrollar estas reformas económicas, políticas, sociales, y lo que se va a notar en ciertos puntos, por ejemplo, en Prusia y en Rusia, es un reposicionamiento de los lugares que ocupaba la nobleza. Entonces, el Estado centralizado, el Estado absolutista, va a ser aceptado por esta nobleza, sobre todo rural, y en realidad el enfrentamiento, las rebeliones que se van a presentar, van a ser rebeliones con la población pobre de la ciudad y del campo, en muchos casos. En el caso alemán, se conocen como los Hohenzollern, o los grandes hombres, los grandes señores, que eran los dueños de los feudos, reconvertidos en Prusia, en una cosa más centralizada, un estado más centralizado, van a ocupar los lugares, como de príncipes, distintos lugares, cargos y funciones en el estado, funciones militares muy importantes. Algo que va a continuar largo en el tiempo, porque después Alemania se va a unificar sobre esta misma base, ya va a extender el evento prusiano a todo lo que hoy conocemos como Alemania, y la monarquía alemana va a sobrevivir hasta la caída de la Primera Guerra Mundial. Es decir, claro, ahí se acaba recién, pero se acaba por la derrota de la Guerra Mundial, no por otros motivos. En el caso de Rusia, se va a imponer el zarismo. Que el zarismo tiene una particularidad, es como una dinastía casi única. Creo que hubo 3 familias que fueron zares y duró 500 años. O sea, que tuvo una estabilidad muy grande, no había tampoco rebeliones entre la propia nobleza y una familia desplazaba a la otra 2 por 3, sino que los Romanov, que es la dinastía que más tiempo va a durar, casi que es la que unifica el Estado y es la que perece con la Revolución Rusa de febrero de ese año, el 17. Pero
son dos casos particulares. Bueno, nosotros hemos visto que en Oriente lo que se había exacerbado con este absolutismo era la situación de la servidumbre, que en vez de liberarse, como sucedía en Occidente, empezaba a estar cada vez más oprimida. Y esta opresión en muchos casos tiene que ver con un engrosamiento generalizado del poder del Estado. Es decir, el Estado se unifica no sobre la base de eliminar competidores, sino sobre la base de acomodarlos adentro de la estructura estatal. Entonces eso va a provocar que, bueno, si el campesino pagaba 10% de tributo, ahora tiene que bancar 20 personas más, va a tener que tributar mucho más. Entonces las condiciones que se le van a imponer a ese campesinado van a ser bastante salvajes y terribles. En el caso, bueno, de Gran Bretaña, como veíamos, van a ser un poco los que ganen la ventaja. Ahí, bueno, la autora no lo señala, le gana de mano a todo el mundo, va a tener rápidamente una expansión. Bueno, acá con lo que decía Lucas, esta idea del contractualismo, de la ilustración, va a tener prácticamente un nacimiento en Gran Bretaña, a la luz también del adelantamiento de todos sus procesos políticos. Es decir, el primer país que va a cuestionar la autoridad real desde el punto de vista de un mandato divino, bueno, tiene lógica que los primeros pensadores que justifican teóricamente destituir un rey y colocar a otro sobre la base de la razón y no de Dios, nazcan en ese lugar. En el caso de los otros países de Oriente se va a dar una cuestión que ahí la autora retoma de Perry Anderson, que es un concepto que, bueno, nosotros vamos a después creo que a ver también, si involucramos alguna cosa de Trotsky, Revolución Rusa, que tiene que ver con el desarrollo desigual y combinado. El desarrollo desigual y combinado, igualmente es una idea que nosotros ya venimos trabajando en clase, pero es la idea de que puede existir una idea o un modo de producción dominante en coexistencia con otros modos de producción antiguos, pasados y todo lo demás. Y que justamente la existencia de esos modos de producción atrasados, antiguos, que digamos no tendrían por qué existir en una economía que se está tendiendo cada vez de manera más abierta al capitalismo, terminan en realidad siendo beneficiosos para el desarrollo de ese capitalismo. Entonces ahí, bueno, la cita de la autora, ¿no?, de Anderson es, bueno, gracias al desarrollo desigual y combinado, Prusia se transformó en una potencia europea, sin necesidad de desarrollar un gran capitalismo industrial. O sea, ese va a ser el resultado final mucho tiempo después, pero ese proceso de acumulación lo va a reemplazar con otras relaciones feudales, bueno, exacerbadas, ¿no?, el sometimiento más crudo de la servidumbre, y que eso, en vez de ayudar a que la nobleza gane fuerza, va a terminar ayudando al desarrollo de una burguesía propia, porque si no, de otro modo no podrían haber surgido los industrialistas, las fábricas, todo lo demás de la propia Alemania. Y en el caso de los Estados Unidos, es ahí el último caso que nos quedaba para tratar con la autora, con Aquino, es que Estados Unidos va a tener la particularidad de una vía revolucionaria, y que justamente en realidad Estados Unidos va a poner en pugna todo esto, porque no es que va a fundar un Estado absolutista, por el contrario, se va a levantar contra la opresión de ser una colonia de un imperio, el Imperio Británico, y va a imponer el primer sistema constitucionalista y republicano que va a existir, y que incluso va a ser anterior a la Revolución Francesa. Bueno, algo hablamos de la relación entre Francia y Estados Unidos. Bueno, no por algo no es casualidad, si bien se lo vende, es decir, hay un pago, pero Napoleón negocia de buen gusto, digamos, con los estadounidenses, la entrega, la secesión de un terreno. Y le hay buena onda, digamos. Claro, hay una buena relación, le ponen Luis los británicos, los ingleses, los estadounidenses, en función de la buena relación. Pero bueno, se va a desarrollar toda una cantidad de ideas, se van a poner en práctica una cantidad de ideas del republicanismo, y que incluso van a ser después estudiadas, bueno, intentadas de imitar. Lo principal en Estados Unidos también, a la hora de pensarlo como proceso, es que esta idea central de que primero viene la revolución en sentido institucionalista, democrática, y luego viene una revolución industrial, es muy interesante porque en muchos puntos de la historia, digamos, se colocó que era imposible desarrollar ese tipo de revoluciones si no estaba al frente, por ejemplo, una clase social determinada.
¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos hace una revolución, si se quiere, democrática, por ponerle un nombre, o anticolonial, pero no es que inmediatamente después, al otro día, se transforma en una potencia capitalista. Lo hace sin todavía tener desarrollada una clase burguesa fuerte, incluso una clase burguesa autónoma, porque muchos de los dirigentes de la revolución estadounidense en realidad eran comerciantes, eran gente que estaba muy enganchada de la corona, es decir, le venía muy bien que exista la corona en realidad, porque ellos lucraban a partir de esa relación de dependencia, y que esta vía autónoma en realidad es la que va a cortar esos lazos y la va a obligar a retransformarse y a repensarse. Y es un caso también que, bueno, ya que estábamos tocando lo del Río de la Plata, se puede pensar tranquilamente desde el punto de vista de revisar al día de hoy, si quieren, quiénes son los socios del Jockey Club, es decir, quiénes son los terratenientes más grandes de la Argentina y quiénes eran los comerciantes más importantes de la corona española en esos años. Por ejemplo, la familia Anchorena va a pasar de ser una de las principales importadoras a una de las principales tenedoras de tierra, o la familia Belgrano, a partir no de Manuel, sino de Carlos, que era el padre, y también de Carlos, su otro hermano. Entonces, esa transformación social, a partir de una revolución que parece institucional, que parece que simplemente se cambia el gobierno, en realidad esconde toda una transformación de lo que nosotros llamamos hace unas clases las relaciones sociales, y cómo va a impulsar el desarrollo a impulsar como posibilidad, ¿no? Abrir la puerta de que exista la posibilidad de un Estados Unidos capitalista, un Estados Unidos industrial, y que esas tensiones que se van a ir incorporando se van a terminar de resolver recién con una guerra civil, o sea que eran tensiones muy fuertes, y marca también la contradicción. No todos los que hicieron la revolución estadounidense pensaban en un Estados Unidos industrial. Había otros que querían un Estados Unidos terrateniente, agrario, con esclavismo, claro, esclavista principalmente, y con una gran diferencia, digamos, en torno al otro proyecto. Y que incluso va, y ahora ya nos metemos con el impacto de la reforma de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a consagrar toda una cantidad de tenedores de tierra, es decir, el campesinado, que luchaba contra la servidumbre. Finalmente va a haber todo un sector un poco más acomodado que va a ganar su lugar, es decir, va a ganar el derecho a ser dueño de su tierra y a explotar su tierra. Van a ser los famosos granjeros, los productores, los labradores, ¿no? En Estados Unidos van a ser los farmers, y todos esos farmers, esos labradores pequeños propietarios de la tierra, en Francia vienen enganchados directamente con la revolución. Es decir, la revolución garantiza el acceso a la tierra. En Estados Unidos lo va a garantizar muchos años después la guerra civil. O sea que también va a separar toda esa división de la tierra y crear, ¿no?, una clase capitalista del agro también. Es decir, que haya gente que quiera relaciones capitalistas en el campo y no vivir de tener 10 esclavos, 20 esclavos por hectárea trabajando el algodón. Y bueno, eso también va a tener que ver con ese impacto. Finalmente, ¿por qué la revolución estadounidense no impacta en todo el mundo y sí la francesa? Y esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué la que pasa primero no tiene preponderancia en ser seguida o ser un ejemplo para las demás? Sí, yo quería hacer dos comentarios sobre esto último que se comentaba recién. Y además también lo que tiene que ver con lo que está en el pizarrón, que fue un poco difícil para la gente que está escuchando el audio, pero se ve relaciones de producción y fuerzas de producción. Que no sé si compartís, porque el otro día charlábamos de Perry Anderson, tiene la tesis, él sostiene de que por lo general las revoluciones que uno ve, o procesos de transición, pero sobre todo las revoluciones, se da porque hay un avance de las fuerzas de producción que no logra ser contenido por el fuerte corset de las relaciones de producción. Ahora vamos a explicar qué es. No compartido, o más o menos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay cierta lógica en lo económico, sobre todo, pensemos más en cuestiones económicas acá, ¿no? Cierto avance del capitalismo, de comprar y vender productos, de relaciones asalariadas de producción, que no logran ser contenidos, o sea, estas cuestiones económicas, que avanzan, porque están avanzando, porque hay
ciertos sectores ingleses, alemanes, que necesitan comprar y vender productos, por las relaciones de producción. Esto se ve claramente en el caso del Río de la Plata, en donde hay cierto sector, la familia Belgrano, por ejemplo, es una figura importante del consulado, Manuel, que quieren cierto desarrollo económico que no es posible, o ciertas relaciones que no son posibles, ciertas fuerzas, que no son posibles dentro de las relaciones de producción existentes. ¿Cuáles van a ser las relaciones? Las relaciones feudales, más o menos hasta el momento. Porque nosotros tenemos vínculos en el Río de la Plata del estilo, que no es que vamos a tener una fuerte presencia de condes, de nobles, de duques, pero claramente hay una sujeción al poder real y al monopolio comercial que estamos sujetos a ese vínculo con España. Que hay ciertas cuestiones que se empiezan a liberalizar, digamos, a liberar. En 1778 hay tratados del libre comercio, pero de todas formas el avance de las fuerzas de producción y de este grupo que quiere el poder en el Río de la Plata no logra ser contenido por estas relaciones de producción que están atadas a un régimen anterior. Eso me parece que es un poquito más importante como para comprender esto. Las relaciones de producción están atadas y se mueven un poco más lento de lo que se mueven las fuerzas de producción. Por eso vemos que las fuerzas de producción avanzan y necesariamente chocan con este corset de las relaciones de producción. Se ve esto claramente en el caso de la Revolución Francesa, donde estos grupos burgueses, por ejemplo, que tienen el poder económico, tienen un fuerte poder económico y tienen una alianza de clases con ciertos sectores del campesinado, con los sectores populares urbanos, porque es una lucha muy similar, no logran encontrar cabida dentro de la estructura política francesa, que está asegurando otro tipo de relaciones un poco más feudales, ¿sí? Es eso. Entonces, cuando uno ve un proceso revolucionario, es porque las relaciones de producción no logran encontrarse dentro de las relaciones de producción. Las relaciones de producción están garantizando otra cosa, están garantizando el régimen anterior. Y estas fuerzas de producción necesitan romper con estas relaciones y crear nuevas relaciones. Por ejemplo, para que se comprenda un poquito más esto, a partir del año 1813, en las Provincias Unidas, empieza a existir lo que es la libreta de Conchavo. Vos, por ejemplo, tenés gauchos, a partir de 1870, 1872, hay una gran obra que se llama, la gran obra, digamos, que da nacimiento a la literatura argenta, el Martín Fierro. El Martín Fierro, que es la historia de un gaucho que se le pide la libreta de Conchavo, que es un papelito que vos tenías que tener, y tenías que demostrar haber sido contratado, o vos generar empleo, para alguien. Entonces veían a Martín Fierro tocando la guitarra todo el día en la pulpería, le decía, venga para acá, buen hombre, ¿tiene la libreta de Conchavo? A ver, ¿usted hace 5 meses que no trabaja para nadie? ¿Usted genera trabajo? Pero no, la verdad que no tengo tierra, tengo, no sé yo, una finca, y vivo con mi china y toco la guitarra y no, hace 6 meses que no trabajo para nadie. Bueno, tenés 2 opciones, o ir a la milicia o ir preso, por ejemplo. Podías o ir preso al calabozo o ir a servir a la milicia. Lo que termina siendo Martín Fierro, en ese momento la milicia estaba expandiendo la frontera en la lucha contra los pueblos originarios, es participar de eso. Era obligatorio que el tipo tenga que trabajar. ¿A partir de cuándo se empieza a convertir obligatorio y uno empieza a tener libreta de Conchavo? A partir de 1813. ¿Por qué? Porque este grupo, que tiene el poder económico y necesita tener el poder político, establece que sea obligatorio que la gente trabaje de forma asalariada. ¿Por qué? Porque el nuevo mundo que se viene de estas fuerzas de producción capitalistas necesitan que la gente no sea esclava, que no trabaje en relación de servidumbre, que trabaje a cambio de un salario, que trabaje para alguien. O sea, es obligatorio el trabajo. Esa acumulación originaria de la que hablábamos antes, siglos atrás en Inglaterra, que tenés que despojar previamente a los campesinos de su modo de vida y de reproducción de la vida para que quieran voluntariamente ir y vender su fuerza de trabajo. Es lo que le pasa a Martín Fierro, o por las buenas o por las malas, digamos. El tipo está obligado a vender su fuerza de trabajo o vender su fuerza de trabajo, porque si no vas y servís a la milicia o vas preso. O sea, no te queda otra que estar inmerso en las nuevas relaciones de producción. Si no logran contener las relaciones de producción a las fuerzas de producción, estas hacen estallar a las relaciones de producción en una revolución como la Revolución Francesa, por ejemplo. Y por último, esta idea de Francia y Estados Unidos, esos buenos vínculos. Hay un regalo que le hicieron los franceses, la Estatua de la Libertad, exactamente. O sea, a cumplirse 100 años de la Declaración de la Independencia,
le llega a los norteamericanos un regalo en un barco o en varios barcos, tienen que ensamblarla nuevamente, es la famosa Estatua de la Libertad. Entonces ese regalo, repito, del pueblo francés para con los norteamericanos al cumplirse un centenario, 100 años de la Declaración de la Independencia. O sea, uno ahí ve estos vínculos. No sé si de amistad, en su momento tenía que ver con cuestiones geopolíticas de importancia y el momento que se vive en Francia, el momento que se vive en Estados Unidos. Y bueno, clases subsiguientes ya nos vamos a meter más en lo que tiene que ver con Revolución Francesa. Resumiendo, y es lo que dice Hobsbawm, el mundo que tenemos hoy en día, año 2024, bueno, lo escriben en 2024, pero si vemos el mundo en el año 1990, 1991, 1995 y aplica también para hoy en día, podemos dividirlo en dos cuestiones. Tanto el mundo político, todas las instituciones que nosotros tenemos y cómo organizamos los partidos políticos, cómo es el lenguaje de la política, eso se lo debemos a la Revolución Francesa. A partir de la Revolución derechas e izquierdas, por ejemplo. La idea de que un partido sea de derecha o sea de izquierda tiene que ver con la Revolución Francesa, que era el lugar donde se sentaban los diputados. Entonces vos tenías ciertos sectores que se sentaban a la derecha, que eran sectores más conservadores. Los sectores que se sentaban a la izquierda eran sectores un poco más radicalizados, que querían cambios profundos. A partir de ahí, un partido de izquierda suele tener esas características y un partido de derecha suele tener las mismas características. ¿De dónde viene esa terminología? Vos sos de derecha o sos de izquierda, del lugar en el que se sentaban en la Revolución Francesa. Entonces, si yo soy, digamos, estamos en una convención constituyente, este sector sería el partidario de mantener el status quo porque estaba a mi derecha, y este sector, daba la casualidad que estaban más a la izquierda, eran los que querían transformar de forma más radical la sociedad francesa. Entonces de ahí en más quedó el epíteto: ustedes son de izquierda, ustedes son de derecha. O sea, todo el lenguaje político, los partidos políticos, las cartas orgánicas y muchas otras cuestiones de lo que nosotros entendemos hoy por política, cómo se organiza una república, por ejemplo, esta división de poder republicano, ejecutivo, legislativo y judicial, y después la idea de democracia, todo surge con la Revolución Francesa. Todo o casi todo, ¿no? Porque hay ciertas cosas que son previas. La idea de república es anterior, por ejemplo. Pero bueno, buena parte tiene que ver con la Revolución Francesa. Y lo económico, por eso Hobsbawm lo denomina la era de las revoluciones o la doble revolución o las revoluciones liberales y burguesas, es toda la parte económica. Que nosotros hoy trabajemos en relaciones asalariadas de producción, que tengamos que vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, tiene que ver con la revolución industrial inglesa, que va a ser también alemana, que se va a dar en varias partes del globo, pero va a tener el epicentro en la Inglaterra de 1750 en adelante. Repito, 1750 en adelante. Revolución industrial determina el mundo económico que tenemos hoy en día, y la Revolución Francesa determina el mundo económico que tenemos hoy en día. Que es muy esquemático, sí, pero bueno, es lo que plantea Hobsbawm, que es el autor que nos va a presentar Charles la clase que viene, el martes. Nada más y nada menos. La libreta de Conchavo. De conchavarse, de vos trabajar para alguien. Tener un patrón. A partir de 1800